Este ejercicio de cuadro mágico, pues como vimos nosotros eh, en el concepto, vamos a repasar un poco el concepto. Aquí nos estamos hablando que tenemos una matriz, una tabla de 3 por 3, tiene 3 filas, 3 columnas. Esa tabla entonces apreciamos que tiene números enteros y encontramos que como son 9 cuadritos, pues nos va a recibir 9 números, pero en este caso los números que debemos recibir o que solamente podemos trabajar son netamente números enteros, ¿sí? Como ustedes pueden observar en pantalla, sí, números enteros. Eso nos da una pista entonces de que el tipo de dato que vamos a recibir es un tipo de dato entero, y también tener presente que la matriz que vamos a construir debe ser una matriz de tipo dato entero. Eso significa que tendríamos que declarar, por ejemplo, la matriz llamada aquí cuadro mágico con doble par de corchetes para hacer referencia a que nuestra variable cuadro mágico va a representar esta tablita de 3 por 3 que tenemos aquí. Y la primer par de corchetes, el primer par de corchetes para las filas y el segundo par de corchetes para las columnas. Ya cuando la vamos a crear, pues la crearemos en el método que se encarga de guardar la información, ¿sí? En este ejemplo, pues conservando la palabra cuadro mágico, entonces tendríamos que hacer algo parecido a lo que tenemos en este momento en pantalla, que sería doble par de corchetes, ¿sí? Con el tamaño de este cuadro mágico, ¿sí? Podemos nosotros sustituir el 3 por una constante, ¿sí? Si lo hacemos así, entonces tendríamos que declarar la constante, eh, por ejemplo, tamaño, con un valor de 3 para que podamos utilizar la constante en vez del número 3. Y haríamos simplemente el reemplazo en este lugar para que nos quede la información. En este orden de ideas, aquí tendríamos lo que corresponde al cuadro mágico, ¿sí? En lo que corresponde al arreglo, a la creación, declaración y creación del arreglo. Declaración la primera línea, la segunda línea, la de creación. Esta línea de creación la colocamos directamente en el método que se encarga de llenar la información. Entonces nos damos cuenta que una pista importante es que son números enteros, por eso colocamos aquí int, y la otra pista interesante a cumplir es que no se deben repetir los números. Entonces vamos a pasar a Eclipse para poder crear nuestro proyecto. Vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a llamar a este proyecto, por ejemplo, cuadro, ¿sí? A ver, corrijamos aquí, proyecto cuadro, y le vamos a decir finish. Vamos a decirle que don't create. Y dentro de ese proyecto llamado cuadro vamos a crear una clase que se encargue de llevar a cabo el proceso de contener toda la información. Entonces vamos a llamar el paquete desarrollo package y vamos a llamarlo aquí, por ejemplo, cuadro mágico. Y le decimos finish. Como nuestro ejemplo nos pide que tengamos 5 puntos, dentro de esos interpretamos que cada punto nos va a exigir a nosotros el uso de métodos, ¿sí? Por eso usted puede ver con la flechita azul la cantidad de métodos que tendríamos. El primero de ellos es solicita al usuario que ingrese los números de la matriz. Y el segundo, calcule la suma de una fila dada, calcule la suma de una columna dada, calcule la suma de la diagonal 1 o de la diagonal 2. El programa debe indicar si el cuadro es mágico, si todos estos datos nos dicen que son mágicos. Para el punto número 2, recordemos que eh, eh, por parámetro significa que el método tendrá una variable, tendrá un parámetro entre su cabecera, entre los paréntesis, la firma, signatura cabecera del método. Eso significa que le debemos preguntar al usuario qué fila desea sumar. Observe que tenemos 3 filas, ¿sí? Pero esas 3 filas el usuario las interpreta como fila 1, 2, 3, y cuando vayamos a hacer el código nosotros debemos verificar que él ingresa un número entre 1 y 3, pero para el computador la primera fila es la fila número 0, es decir, debemos restarle un 1. Lo propio pasa con las columnas, ¿sí? Recordemos entonces que tendríamos aquí la fila 0 y la fila 1 y la fila 2, como puede observar en pantalla.
Esto es en el computador, pero para el usuario que está ejecutando el programa, pues él verá que son tres filas y el número que debe ingresar es un número correspondiente a un entero entre el 1 y el 3. Cuando nos da, por ejemplo, la fila 3, entonces nosotros internamente sabemos que es la fila número 2. Eso significa que ese número que nos da el usuario debemos restarle un 1 para poder ser utilizado. Lo propio ocurriría con las columnas. Tenemos tres columnas, debe dar un número entero entre el 1 y el 3 y ese número debemos reducirlo, es decir, restarle un 1 para poder trabajar en la columna que corresponde. Entonces, para el punto 1 y para punto 2, perdón, para el punto 2 y 3, lo que debemos hacer es solicitarle al usuario que nos ingrese cuál es el valor de la fila y el de la columna. En el número 4 hay que sumar las diagonales. Calcule la suma de la diagonal 1 o de la diagonal 2. En ese caso, pues consultaremos al usuario, bueno, cuál diagonal desea que se sume, la 1 o la 2 y que le escoja una de las dos. Y realizamos la suma de la diagonal, teniendo presente que esta diagonal 1, las posiciones de fila y columna son las mismas. Por ejemplo, el número 2 está en la posición 0, columna 0. El número 5, posición 1 de fila, fila 1, columna 1, en columna como tal. Vamos a colocar entonces aquí los valores de las columnas para que podamos visualmente tener una imagen que nos permita orientarnos como tal. Entonces podemos observar que en la 0, 0 tenemos el 2, en la 1, 1 tenemos el 5 y en la 2, 2 tenemos el 8. Es decir, en la matriz, la posición fila y columna van a ser lo mismo. En el caso de la diagonal invertida, la diagonal número 2, comenzamos en la posición más alta para J, posición más baja para I, o visto otra forma, comenzamos en la posición más alta para las columnas y en la posición más baja para las filas. Decrementamos en columna para ubicarnos en esta posición donde está el número 5 y aumentamos en filas. Decrementamos en columna y aumentamos en filas para lograr ubicarnos en esta posición. Vamos entonces a pasar ahora a lo que corresponde el arreglo, ¿sí? Vamos a crearlo. Nos damos cuenta que para poder traer todos estos puntos, cada uno un método nos exige que esta matriz sea una matriz que se vaya a utilizar en cualquiera de estos métodos. Es decir, estos elementos que están aquí serían variables globales. Entonces vamos a crear nuestra clase. Vamos a utilizar información. Por ejemplo, vamos a tomar esto que tenemos aquí. Aquí. Vamos a tomar esa información y nos vamos a ubicar en le vamos a decir pegar. Pero como vamos a usar es el método main, entonces le anteponemos la palabra static para que se pueda apreciar desde ese punto de vista, ¿sí? Que se pueda utilizar por el programa. Vamos a colocar public static void main para hacer nuestro método. Y lo que vamos a hacer es decirle que en este método vamos a colocar todas las instrucciones que nos permitan la ejecución al programa sin problema. El primer método que vamos a utilizar es el método de llenar la matriz. Entonces vamos a colocar public static void llenar cuadro, por ejemplo, ¿sí? Y le decimos que vamos a trabajar con la información. Como necesitamos nosotros llenar una matriz, necesitamos llenar todos los componentes de una fila, luego los de la siguiente, luego de los siguientes, estamos hablando que necesitamos desplazarnos por filas y columnas, por tanto necesitamos doble estructura de repetición. Vamos a ubicarnos en nuestro método. Este método es el que va a llenar la matriz, entonces en este método es donde colocamos la instrucción que nos permita a nosotros crear ese cuadro mágico. Entonces vamos a tomar esta instrucción que es la que nos permite darle vida al cuadro mágico y nos vamos a ubicar dentro de el método para poder llevar a cabo ese proceso. Nótese que ya hemos utilizado los elementos que hicimos de análisis para poder darle, en el análisis para definir que necesitamos una matriz y cómo creamos y declaramos y creamos esa matriz. Entonces vamos ahora a proceder a pedir la información. Sabemos que Java retoma todo como si fuera una cadena de caracteres, entonces vamos a crear una variable, la llamamos dato, para poder recibir en esa variable la información. Y vamos a crear un dato de tipo, una variable de tipo entero donde ahí guardaremos nuestro dato que vamos a pedir.
que le vamos a pedir al usuario que nos ingrese. Entonces, vamos a crear nuestro for, vamos a llenar pensando en que nos ubicamos por fila, es decir, me quedo fijo en esta fila y me voy desplazando por las columnas. Parto en la primera columna, paso a la siguiente y luego paso a la siguiente columna. Una vez logre llenar todos, entonces lo que ocurre es el cambio de fila y repito el proceso. Comienzo en la primera columna, paso a la siguiente, luego a la siguiente. Nos damos cuenta que nos desplazamos más veces en columnas, entonces nuestro for más interno va a ser el for de columnas, el for que se encargará de las columnas. Teniendo presente entonces que ya vamos a utilizar el for más interno para las columnas, entonces vamos a utilizar el for más externo para las filas. En este caso, pues vamos a colocar aquí cuadro mágico, ¿sí? Cuadro mágico, punto length, que nos va a entregar la cantidad de filas que tiene nuestro cuadro mágico o nuestra matriz o nuestra tabla, como quiera ver. Y vamos a colocar el for más interno para que nos maneje las columnas. Aquí podemos colocar cualquier variable, JP, lo que quieran. Pues la costumbre para muchos programadores es colocar la J. No está obligatorio a que siempre sea así. Entonces aquí vamos a colocar J menor que cuadro mágico, doble par de corchete, perdón, un solo par de corchete, pero entre ese par de corchete colocamos el cero para decirle al computador que se encargue de ubicar cuántas columnas tiene. Es decir, esto que usted ve resaltado en fondo azul se reemplaza por el número que representa la cantidad de columnas. Aquí pueden utilizar el uso del nombre del arreglo o pueden utilizar el nombre de la variable, de la constante que utilizaron para definir el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas. Cualquiera sirve sin problema alguno. Se puede colocar el número también. Se recomienda es que se utilice mejor la constante para que quede cómodo cuando se requiera aumentar el tamaño o disminuir el tamaño de la matriz. Aunque también se recomienda utilizar el nombre del arreglo porque puede tener muchas constantes y recordar todos los nombres de las constantes no siempre es fácil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pedirle al usuario que ingrese la información. Entonces vamos a guardar en la variable dato el valor que ingresa el usuario. Entonces le vamos a decir que nos coloque el mensaje de cuál, ingrese, ¿sí? Eh, para la posición, si queremos mostrar posición, pues para que nos orienten por dónde vamos. Para la posición, entonces podemos colocar aquí un paréntesis, colocamos más, ¿sí? Y le decimos al computador que nos sume i más 1 para que aparezca 1 más, y le colocamos aquí comillas dobles, una coma para que se pare, ¿sí? Y le colocamos más y colocamos aquí j más 1 para que nos aparezca el valor de la j y le colocamos aquí entonces el valor de el paréntesis para que cierre ya la estructura, la línea como tal. Y de esta manera, pues él nos va a aparecer en pantalla para la posición. Entonces podemos mejorar un poco. Vamos a colocarla aquí para la posición. Entonces aquí colocamos, por ejemplo, eh, ingrese un número. Previamente podemos decirle al computador que muestre, por ejemplo, podemos decirle que nos apoye y le muestre al usuario un mensaje, JOcean Paint, Show Message, y le decimos que nos muestre el mensaje que le vamos a colocar, por ejemplo, para diligenciar el cuadro mágico, debe ingresar números entre el 1 y el 9. De esta manera, pues ya nos va a aparecer un mensaje en pantalla con esta información y luego nos aparecería esto para la posición 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿sí? Ingrese un número. ¿Qué debemos hacer nosotros aquí? Debemos convertir ese número al número entero. Entonces, lo que hacemos es utilizar el envoltorio, el wrapper, que maneja el mismo Java
y le vamos a decir ahora que vaya a comparar. Pues aquí ocurre algo interesante. Yo necesito saber si ese número está entre 1 y 9. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos decirle, si ese número es menor que 1, no me sirve, ¿sí? O si ese número es mayor que 9, no me sirve. Y podemos aprovechar y decirle al computador, mire, yo quiero mostrar un mensaje, ¿sí? Vamos a tomar parte de esta instrucción y la colocamos aquí. Y le decimos al computador, mire, yo quiero mostrar un mensaje, el mensaje que quiero que se muestre es el mensaje de, debe ingresar un número entre 1 y 9. ¿Sí? Podemos colocar inclusive para que también la persona recuerde que se puede recibir entre el 1 y el 9 también. De lo contrario, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es comparar. ¿Sí? Buscamos si estos números que ingresa el usuario ya se encuentran dentro de la matriz. Algunos autores que dicen, mire, usted acaba de crear un arreglo, pero recomienda, ¿no? Recomienda que ponga esos valores del arreglo con valores iniciales. Java en muchas oportunidades lo hace y le pone valores iniciales. Si usted quiere tener la tranquilidad, pues puede agregar la instrucción que le permite que todos los valores que tiene el arreglo los conozca, usted los reconozca y sepa cuáles son los valores que tiene inicialmente. ¿Eso qué significa? Que si usted quiere, puede decirle al computador, mire, yo voy a crear una estructura de repetición para inicialmente darle unos valores al arreglo, de manera que yo sepa qué valores tenía ese arreglo. Y así el programador pueda tener conciencia de qué valores tenía y pueda decir, yo voy a comparar porque ya sé que quiero comparar o contra qué quiero comparar o sé que si está ese valor, pues ya sé que no tiene nada o algo por el estilo, así como una variable espía. Entonces, en este caso, lo que podemos decirle al computador es, mire, yo quiero que usted me coloque todos los valores en cero. ¿Sí? Repito, en muchas oportunidades Java lo que hace es de una asignarle un valor cuando lo crea, pero la recomendación de muchos programadores es que usted no se fije tanto de eso, sino que usted mismo haga eso, haga la labor de que inicie los datos del arreglo con un valor cualquiera. En este caso, pues estoy colocando valor cero porque dentro del cuadro mágico ustedes pueden observar que no existe el cero. Puede ser cualquier valor, -1, un valor diferente a los que están dentro de la red. Entonces, este código le da a usted la tranquilidad de que inicializa todas las posiciones con un valor para que después usted sepa, si dio cero, pues definitivamente está en vacío en esa posición. Pero necesitamos nosotros decirle al computador, mire computador, yo requiero que usted busque y confirme, sí, confirme si está el dato en alguna de las posiciones. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues observe, tenemos un arreglo y ese arreglo nos dice que si ingresaron el 8, entonces el 8 necesitamos buscar en qué posición está. Nos tenemos que pasar desde la primera, empezar en la primera fila, con la primera columna, la segunda, la tercera, pasar a la siguiente y así recorrer todo el arreglo. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacer un recorrido total del arreglo para poder identificar o verificar si existe el dato que queremos ingresar. ¿Eso que indica entonces? Que si lo encontramos, si el dato que ya nos está dando el usuario ya está dentro de la matriz, significa que lo encontramos definitivamente va a ser repetido y por tanto no podemos permitir que eso ocurra. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues le podemos decir al computador, encárguese de buscar esa información. ¿Cómo? Como otra estructura de repetición. Entonces, para que usted lo pueda observar, pues vamos a colocar, mire, aquí tenemos un método que se llama llenar cuadro. Entonces, podemos colocar el código aquí mismo, pero para que usted lo haga con claridad, voy a crear otro método, ¿sí? Que se encargue de hacer eso. Entonces, aquí vamos a llamar el método verificar repetido, por ejemplo, repetido. Pero este método le vamos a enviar el número que nos va a ingresar el usuario para que confirmemos si en efecto ese número se encuentra allí. Y lo que hacemos es doble estructura de repetición. Por ejemplo, vamos a tomar este código que está aquí y lo vamos a colocar acá. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer ahora es decirle al computador, mire, computador, desplácese por todas las posiciones y busque el número que me está ingresando el usuario que estaría almacenado en esta variable, ¿sí? Este número,
busque este número como tal para que desconozca si está dentro del arreglo. ¿Cómo podemos hacer eso? Le decimos si el número es igual a qué. Entonces vamos a tomar parte de este pedacito de instrucción que está aquí. Sí, y lo vamos a colocar acá. Sí, si el número es igual, si el número que ingresa el usuario es igual a esto que está en la posición del cuadro mágico, entonces lo encontramos. Si esto me da verdadero, significa que hay un dato que ya tiene ese mismo valor dentro de nuestro cuadro mágico, dentro de nuestra matriz. Entonces recuerde, este número que usted ve aquí, esto es un parámetro. Bueno, esta variable, corrijo, esto es un parámetro. Esta primera línea, la que usted ve en fondo azul, para muchos autores a nivel de técnico informática se conoce como la cabecera, la firma o la asignatura del método. Y cuando se habla de parámetros es que lo que hay, que hay algo entre los paréntesis. Obsérvese que este es un método, pero este método tiene en sus paréntesis vacío. Significa que este método no tiene parámetros. Y cuando tiene un parámetro significa que el dato hay que enviárselo. Cuando se invoque el método hay que enviar el dato. ¿Cómo es invocar el método? Invocar el método es colocar el nombre del método en algún lugar. Por ejemplo, vamos a colocar el nombre del método aquí. Es decir, de lo contrario, ¿qué significa este else? Significa que esto que está aquí me dio falso. Es decir, el usuario se ingresó un número entre el 1 y el 9. Entonces, lo que quiero es que él verifique si ese número que me ingresa, si está o no está guardado. Entonces, lo que hacemos es decirle, mire, colóquelo allí en número. Este número que está aquí, que es de este método, miren la variable número está aquí, la variable número está aquí, dentro del método que usted ve aquí, llenar cuadro. Entonces, ese número se guardó aquí en la variable num y aquí lo estamos colocando en la variable num. Pero esta línea que usted ve aquí tiene el nombre del método verificar repetido. Entonces, cuando el computador quiere ejecutar esto, ¿qué hace? Él sale de este método, sale del método llenar cuadro y busca un método que coincida con el mismo nombre. Entonces, el computador dice, lo encontré, aquí está. Encontré el mismo con el mismo nombre, pero el computador dice, ok, ahora verifiquemos que tiene los paréntesis. Usted dice, ah, sí, aquí los tiene, los tiene. Le dice, pues, pero ahora es desde este lugar donde lo están invocando, me están colocando algo dentro de los paréntesis. Ese algo es un dato. Ese dato está guardado en una variable llamada número y esa variable número es de tipo entero. Entonces el computador dice, bueno, este dato que me están enviando es entero. ¿Tengo dónde recibirlo? Entonces el computador viene aquí, el procesador viene y dice, sí, hay dónde recibirlo. Hay una variable que se llama num, donde recibir, pero esa variable es del mismo tipo. Ah, ¿cuál tipo? Esta de acá es entero. Esta de acá, ¿qué tipo es? Esta es de tipo entero. Entonces el computador dice, ok, este yo ya se lo puedo ejecutar como, porque encontré uno igualito que cumple con todas las condiciones. Entonces el que hace, él ingresa y ejecuta la información que está aquí. Entonces, ¿qué queremos con este método? Que él nos encuentre, pero recuerde algo. Si es, por ejemplo, el 5, él buscó, encontró el 5. Al encontrar el 5, entonces, ¿qué ocurre? Ya no sigo buscando, porque yo quiero decir, ya hay uno previamente allí almacenado, si ya hay uno ya que coincida. Entonces, lo que tengo que hacer es que deje de buscar. ¿Cómo podemos hacer que, se deje de buscar, es decir, se deje de ejecutar esto? Pues haciendo que los for dejen de ejecutarse. ¿Y cómo podemos obligar a que un for se ejecutar? Entonces lo que hacemos es crear una variable booleana, vamos a llamarla encontrado y le decimos que inicialmente vale falso. Y esta variable la vamos a incluir dentro de nuestra condición. Recuerde, si el for, la condición da verdadero, se ejecuta. Si da falso, se deja de ejecutar. Entonces lo que queremos nosotros es que cuando se encuentre eso, si esto me da verdadero, entonces ya no busque más. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que he encontrado, tome el valor de true. Y al pasar al valor de true, entonces lo que hacemos es que obliguemos a las estructuras, a las dos estructuras, ¿sí? Obliguemos a las dos estructuras a que deje de buscar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le decimos, vamos a agregar entonces a esa nueva variable, la llamada encontrado, ¿sí? Vamos a agregar la nueva variable, ¿sí?
para obligar. Pero esta variable inicialmente vale falso y yo quiero que inicialmente apenas llegue aquí el procesador, él ingrese, ejecute el for, entonces yo necesito es que esto me dé verdad, entonces lo que hago es colocar el símbolo de admiración que es el negar en lenguaje C, entonces falso con el símbolo de admiración que es negado, negado, todo esto me da verdadero. Y este costado acá, esto es un 3 y aquí y inicialmente vale 0. Entonces 0 es menor que 3, me da verdadero. Con esto verdadero, resulta que todo esto me da verdadero y pasa al siguiente for y ocurre que en el siguiente for va lo mismo, es decir, me dice que todo eso es verdadero. Entonces desde ese punto de vista ingresa y ejecuta esta instrucción. ¿Hasta qué? Hasta que esto me da verdadero. Cuando esto me da verdadero, ingresa y ejecuta esta instrucción haciendo que encontrado cambie su valor de falso a true. Entonces, él se devuelve y viene aquí. ¿Cuánto vale encontrado? Vale true, pero yo le antepuse el negado. Entonces, ese pasa a ser falso. Y con un falso en un i hace que todo esto se vuelva falso. Entonces, la estructura de repetición se deja de ejecutar. Y luego pasa al for más externo. Ocurre que este encontrado ya no vale falso, sino true, y con el negado pasa a ser falso. Entonces, este falso en un y hace que todo esto se convierta en falso. Entonces, significa que ya encontramos si me da verdadero, ya encontramos entonces que existe una. Pero el código, yo necesito que él me informe, que este método me informe si en verdad está allí o no. Para hacerlo, entonces yo ya no necesito que sea void, sino que él me devuelva lo que encontró. En este caso, lo pongo boolean y le digo al computador, ok, retorne ese valor de la variable llamada encontrado. Entonces, cuando el computador viene a ejecutar esto, dice, ok, todo eso me lo va a reemplazar por un verdadero o por un falso. Y podemos aprovecharlo para decirlo en un if. Si esto es verdadero, significa que encontró uno que está repetido. ¿Y qué debemos hacer si está repetido? Entonces le damos un mensaje. Vamos a tomar, por ejemplo, este código y lo vamos a poner aquí y le decimos que aquí cambiamos el mensaje y le decimos, por ejemplo, a ver, le decimos número repetido. Por favor, intente de nuevo. Y entonces él ya le mostraría el mensaje al usuario diciéndole que está repetido. Pero si esto me da verdadero, me saca ese mensaje. Si me da falso, entonces ¿yo qué debo hacer? Lo que debo hacer si me da falso es guardar el dato. Entonces le digo yo else y aquí sí uso el valor del arreglo, en este caso el nombre que se le da al arreglo, cuadro mágico, corchete I, corchete J, y le digo que ahí me guarde el valor de num. Pero tenga presente que él me muestra el mensaje. Él me muestra el mensaje, pero yo tengo que decirle que me vuelva a ingresar el dato de ese lugar, de esa posición como está, cuál posición la que tenemos acá arriba. Entonces, lo que debo hacer es decirle al computador, mire, computador, yo lo que voy a hacer es que además de que me muestre el mensaje, me coloque, ¿sí? Me vuelva a preguntar por la misma posición. Es decir, le decimos J menos menos para que pregunte por la posición nuevamente. Y aquí, si me ingresa un dato que no es que me da esto verdadero, lo mismo hacemos aquí. Le decimos al computador, muéstreme o pregúnteme nuevamente por la misma posición. De esta manera colocamos J menos menos para hacer que este J al aumentarse vuelva a la posición que estaba y pregunte nuevamente por el mismo valor que se encontraba en la posición. ¿Cuánto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos método llenar cuadro, ¿sí? Tenemos otro método que es verificar repetido. Pues este código lo pudimos haber colocado, esto lo pudimos haber colocado aquí, en esta zona.
pero para que ustedes vieran la información más clara, pues lo puse aparte y pudieran apreciar cómo es el proceso de esa comparación. Y nótese que el método verificar repetido se está invocando en el método llenar cuadro. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿En qué sentido? Que tenemos la forma de llenar y verificar, pero nunca nos va a ejecutar el computador el programa porque él verifica primero qué hay en main. En main no hay ninguna instrucción, entonces no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ejecutarlo, en este momento lo que podríamos hacer es decirle llenar cuadro. Y al colocarlo allí, el computador lo que va a hacer es trabajar directamente en ejecutar esta instrucción. Entonces, vamos a decirle que grabe lo que se ha hecho del código. Le vamos a decir que lo ejecute para que veamos cómo está el funcionamiento. Entonces, aquí nos está mostrando el primer mensaje. Este mensaje nos dice, como tenemos aquí, para diligenciar el cuadro, como usted puede observar en pantalla, dice, para diligenciar el cuadro mágico, debe ingresar números entre el 1 y el 9. Al darle OK, él pasa a este for, ¿sí? Él ingresa a este for y me va a preguntar entonces por esta línea, me va a mostrar para la posición, entonces vamos a dar aquí OK. OK, mire que dice para la posición 1, 1, ingrese un número. Entonces yo le voy a ingresar, por ejemplo, el número 1. ¿Eso qué significa? Si lo comparamos con nuestro arreglo, estaríamos en esta posición, ¿sí? Entonces, yo ingreso para propósitos de explicación, ingreso entonces el 1 y le digo, OK, él pasa a la siguiente posición, ¿sí? Es decir, estamos ahora en este lugar, aquí, estamos allí. Y le digo al computador, OK, yo le voy a ingresar, permítame hago el cambio aquí, yo voy a ingresar un número, por ejemplo, voy a ingresar el 2. Pasamos a la siguiente posición, ingreso el 3, ¿sí? Pasamos a la siguiente posición, que ya estamos en la fila 2, observe, fila 2, posición 1, aquí. Entonces, para propósitos de explicación, le voy a decir, yo ya ingresé el 1, 2 y 3, voy a ingresar el 3. Quiero ingresar el 3, vamos a ver qué me dice el computador. Observe que el 3, si venimos al código, el 3 hace qué cosa, número menor que 1, 3 es menor que 1, falso. 3 es mayor que 9, falso, es decir, pasa al de lo contrario, ¿sí? Y entonces, él lo primero que hace es eso, verifique repetido, como lo ha hecho hasta ahora con el 1, el 2 y el 3. Entonces, ahí que va a coger, coge el 3 que está en un, y el procesador ejecuta esta instrucción, invoca, es decir, busca el método, lo encuentra, aquí en este num guarda el número 3 y él ingresa aquí, dice num vale 3 y empieza a comparar con lo que hay en todas las posiciones de la regla. Posición 0 es 00 está el 1. Posición 01 está el 2. Posición 03, 02, corrijo, está el 3. Entonces, ese 3 es este igual 3. Eso que hace, provoca que esto me dé verdadero y esto hace que cambie encontrado a true. Por tanto, este valor de encontrado pasa a ser true. Entonces, ven aquí. Todo esto se transforma en un true, que es verdadero y hace que ingrese a esta instrucción. Número repetido. Entonces vamos a observar si eso ocurre. Observe que dice número repetido, por favor intente de nuevo y debería, por este J menos menos que usted ve aquí, debería cuando se devuelve hacer que J pase a la misma posición en que estaba y me pregunte por la posición 2, 1 en que nos encontrábamos. Entonces, vamos a ver qué dice. Eso observe que dice posición 2, 1, o sea, volví a preguntar por la misma posición y aquí ingresamos un valor cualquiera. Entonces, ingresamos el 4, ¿sí? Ingresamos el 5, ingresamos el 6, ingresamos el 7. Note que está pasando por todas las posiciones del arreglo, mostrándome en qué posición estoy para que también como programador y como usuario reconozca en qué lugar me encuentro. Ingreso un número, entonces estamos el 8, ¿sí? Entonces voy a ingresar un número cualquiera, superior. Entonces debería volverme a preguntar por la posición 3, 3. Entonces primero me muestra mensajes de ingresar un número entre el 1 y el 9 y luego me dice, vea, vuelve y me pregunta por la posición 3, 3. Voy a ingresar un número negativo, me saca el mensaje y me vuelve a preguntar por la posición 3, 3. Eso es lo que provoca el J menos menos para hacer que no se avance a la siguiente posición y me genere un error por ingresar datos que no corresponden en nuestra estructura. Entonces, voy a ingresar el 9 y termina la ejecución porque en este momento solamente tenemos dos métodos. El método llenar cuadro que se encarga de llenar los datos correspondientes al cuadro mágico que ustedes ven en pantalla.
Para continuar con el punto, es decir, el punto uno ya se realizó, entonces vamos a hacer el punto 2. Calcule la suma de la fila cuyo índice se reciba por parámetro. Si vamos a este ejemplo, nos damos cuenta que aquí no tenemos en este momento un menú, es decir, hacemos que el computador se ejecute todo de una sin que el usuario pues decida si quiere llenar, si quiere verificar la suma, etcétera, etcétera, sino que de una va a ser la ejecución. Aquí en aras del tiempo, entonces vamos a decir al computador, mire, computador, yo necesito que usted me capture esa información porque necesitamos construir un método que reciba un parámetro. Entonces vamos a colocar aquí una variable que se llama dato para que podamos guardar allí en esa variable, ¿sí? Y vamos ahí a guardar la información de lo que se captura. Entonces vamos a aprovechar y vamos a coger esta instrucción para utilizarla aquí, ¿sí? En este lugar. Después de este renglón es la que la colocamos, ¿sí? Entonces aquí le vamos a decir ingrese, ¿sí? Entonces aquí ingrese, aquí le cambiamos el texto, ¿sí? Cambiamos el texto y le colocamos eh, ingrese el número de la fila de la que desea la suma. Y él lo captura y lo que hacemos es colocar aquí, vamos a aprovechar la misma instrucción que tenemos acá, si no tenemos que hacerle modificación, entonces la colocamos aquí y le decimos que lo convierta a un número. Pero ¿qué debemos hacer? Garantizar que en efecto está entre 1 y 3. ¿Cómo lo hacemos? Entonces colocamos si número es menor que 1 o número es mayor que 3, entonces le decimos que muestre un mensaje. Entonces vamos a aprovechar aquí el mensaje que tenemos en este texto de esta instrucción y lo pulimos. Entonces colocamos aquí, debe ingresar un número entre 1 y 3. De esa manera, él va a hacer que eso trabaje. ¿Sí? Podemos obligarlo en una estructura de repetición a que lo pida siempre. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces podemos decirle, por ejemplo, do. ¿Sí? Si no cumple con eso, entonces lo siento mucho. Yo lo que voy a hacer es que eh, no se lo recibo. ¿Sí? Entonces colocamos do while con una condición. ¿Cuál condición? Esta misma condición. De esa manera lo que hacemos es que el computador se quede allí preguntando, mire, es que usted debe ingresar el número que es. Entonces, cuando ya sale de la estructura de repetición, es decir, cualquier instrucción que coloquemos en este renglón, significa que todo esto ya se ejecutó. Y significa que tenemos el número que sí nos sirve. Entonces aquí vamos a crear la invocación del método. Entonces vamos a construir el método. Entonces colocamos aquí public static void y colocamos el método es sumar fila dada fila. Entonces, vamos a llamarla así, sumar fila dada sí, fila. Y recibimos ese parámetro, ¿sí? Vamos a llamar aquí esa variable el parámetro num. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden, mire que a usted ya le están dando la fila. Como me están dando la fila, yo lo que quiero es sumar las columnas, es decir, ya no necesito doble estructura de repetición, sino una sola estructura de repetición. Entonces, lo que hago es colocar for in igual a 0, punto y coma, y menor que, vamos a tomar este de aquí, cuadro, ¿sí? Cuadro mágico, ¿sí? Punto y coma, y más. Y de esta manera decimos al computador, vamos a sumar. Creamos una variable para que sume, entonces la llamamos suma. Le decimos que vale 0 inicial, es como solamente la necesitamos dentro de este método, la declaramos ahí como una variable local. Le decimos que suma es igual a suma más lo que hay en el arreglo. Entonces vamos a tomar esta información de cuadro mágico para utilizarla aquí. Terminamos con punto y coma, pero aquí tenemos algo en cuenta. Ya nos están dando la fila. Está num. ¿Eso qué significa? Que acá donde dice I, pongo num. Pero como a mí me están dando la fila del 1 al 3 y para el programa el arreglo es 0, 1, 2, entonces para que tenga en cuenta esa diferencia, lo que hago es restarle 1 aquí. De esa manera, entonces, él ya tendría ese valor correspondiente de la suma en la fila que es.
para que se pueda trabajar con él. Y aquí colocamos esa es la variable del arreglo que tenemos aquí, la estructura de repetición corrijo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría mostrar el resultado de la suma. Entonces lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, esta JOcean Paint para que nos muestre el mensaje de la suma y venimos aquí y lo incluimos aquí. JOcean Paint, aquí podemos mejorarlo, podemos colocar el resultado de la suma de la fila. Entonces podemos colocar aquí la fila para que muestre en pantalla así. Y decimos es 2 puntos, por ejemplo, y colocamos aquí suma. De esa manera, entonces, mostramos en pantalla la suma que estaríamos dando en el ejercicio. Y lo que falta por hacer es invocar, entonces voy a copiar esta, que es el nombre del método, voy a colocarlo y lo voy a copiar aquí en main, justamente en este renglón, y decirle que vamos a invocar el método sumar fila, dato fila. Vamos a ejecutarlo para observar el comportamiento. ¿Sí? Nos va a decir primero que el cuadro mágico se ingresa con números 1 y 9. Entonces vamos a llenar la fila con números consecutivos para que sepamos bien lo que está. Es decir, la primera fila tiene el 1, el 2 y el 3. Sumado me daría 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ingrese la fila. Entonces ya estamos justamente en la ejecución de esta estructura de repetición que usted aquí ingrese el número de la fila. ¿Sí? ¿Qué ocurre si yo ingreso un número equivocado? Observe que estamos en un do while. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, un 5, me sale el mensaje y dice, debe ingresar un número entre 1 y 3. Me vuelve a preguntar, ingrese el número de la fila que desea sumar. Yo le pongo un negativo, me sale el mismo mensaje. Es decir, me está gobernando este do while me está gobernando que me repite varias veces hasta que cumpla con que ingrese el valor que es. Y en cada caso que ingrese un valor que no es, me muestra este mensaje. Debe ingresar un número entre 1 y 3. Entonces, por ejemplo, si pongo el 1, el resultado de la fila debe ser 6. Entonces, si yo pongo 1, el mensaje que me muestra, mire, el resultado de la suma de la fila 1 es 6. Al darle OK, nótese que él ejecutó este método, mostró el mensaje, ¿sí? Como ven en pantalla, muestra el mensaje, estoy en esta ejecución de este renglón. Cuando yo le doy OK, ¿qué hace el computador? Ejecuta la llave que cierra, termina de ejecutar este método, se devuelve a donde fue invocado y fue invocado justamente en este renglón. Y entonces, ¿el que hace? El procesador dice, sigo ejecutando las instrucciones, la siguiente instrucción es esta llave que cierra, la ejecuta y como es la del main, termina el programa. Y lo podemos apreciar también dándonos cuenta que aquí este cuadrito en Eclipse está en color rojo. Ese cuadrito nos va a cambiar a un cuadrito de color gris. Entonces, si yo coloco aquí, le doy clic en OK, entonces notemos lo que ocurre. Note lo que ocurre. Mire que el cuadrito pasó a color gris, es decir, terminó. Y el Eclipse en la consola le muestra terminated, demostrando que ya el código se dejó de ejecutar.